Bienvenidos a una programación más de Edificadores. Aquí juntamente con mi esposo, el pastor Carlos, y esta su servidora, estaremos para continuar esta programación que sin lugar a dudas ha causado bastante euforia entre las personas con las cuales la hemos compartido. Machismo y matriarcado. Es una cultura, es un comportamiento de culturas tóxicas que nosotros hemos aprendido a través de los años y que ha distorsionado por completo lo que Dios intencionó en el origen para que nosotros fuéramos en este mundo que nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar. Hoy vamos a estar hablando acerca del matriarcado. Ya hemos cubierto en los diferentes programas acerca de la historia, de cómo esto se originó, de cómo ha ido decayendo cada vez más y afectando nuestra sociedad, de cómo el machismo ha engendrado tantos hijos huérfanos y ha creado una identidad de inferioridad en la mujer. Pues hoy vamos a hablar de cómo nosotras como mujeres hemos también afectado y hemos colaborado con el machismo para hacer que estos dos elementos que llamamos machismo y matriarcado tomen el poder para gobernar todo lo que es la humanidad. No se mueva de la sintonía. Invite a las mujeres que conoces, tus amigas, hermanas, primas, abuela, mamá, que a todas estemos juntas para aprender acerca de cómo podemos desligarnos de esta enseñanza errónea del matriarcado. Ya regresamos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. El machismo fue nuestro tema en la pasada programación. El machismo es el abuso a la autoridad y el matriarcado es el abuso en el amor. Hoy vamos a basar la información de esta programación hablando acerca de lo que es el matriarcado. Y hay una definición que quiero compartir con todos ustedes en el día de hoy, que dice que el matriarcado es un fenómeno en el cual la mujer ejerce una influencia indebida sobre los hijos. Dios nos ha delegado una maravillosa responsabilidad en la vida de nuestros hijos, cómo instruirlos, cómo ayudarlos a crecer, con una vértebra y un esqueleto espiritual firme y en sus emociones sanos, para que puedan ser los hombres y las mujeres que Dios intencionó que ellos fueran. Sin embargo, este fenómeno de ejercer una influencia indebida sobre nuestros hijos los ha marcado de una manera terrible, por así decir esta palabra. Y hoy queremos abundar y desarrollar este tema para que nosotros podamos crecer y desaprender estos patrones para aprender los patrones correctos que fueron establecidos por Dios. Así es, así que el matriarcado viene como resultado de la ausencia y el liderazgo espiritual del hombre, que se manifiesta con el machismo, y al estar ausente, la mujer toma una posición incorrecta en la ecuación de lo que Dios diseñó para el matrimonio y el pacto matrimonial. Pero antes de seguir, creo que es saludable que nosotros podamos hacer una diferencia entre lo que es distinguir entre lo que es la maternidad y el matriarcado. La maternidad es un noble llamado de Dios. Así es. Muchas personas quieren renunciar a la maternidad, no quieren ser realmente, tener hijos, nada de eso, porque aman su cuerpo, no quieren ser, ¿no? La mujer no quiere cambiar su cuerpo por el embarazo. Pero Dios le dio una de las tareas más hermosas a la mujer, que es traer la vida a la tierra. Y la maternidad es el más grande sacrificio que un humano puede hacer, creo, para mí. Es algo hermoso. El sacrificio de Jesús en la cruz fue impresionante porque dio su vida, pero una madre creo que en lo humano es uno de los sacrificios más hermosos. Pero el matriarcado
es solamente un complemento del machismo y se une en una malsana situación opresiva, donde entonces se retroalimentan el uno al otro. Y por eso debemos de hablar un poquito en cuanto al matriarcado en el día de hoy. En Latinoamérica, por ejemplo, ¿no?, surge el matriarcado porque son tantas las mujeres que han sido rechazadas. Rechazadas por sus esposos, rechazadas por la manera que han sido traicionadas, por la traición de un hombre machista que no puede sostener una relación de pacto. Y por lo tanto, las mujeres se sienten, ¿no?, mujeres que han sido tal vez casadas, pero también descuidadas o que no reciben el apoyo y que se ha manifestado la infidelidad en la relación. Y por eso se le ha llamado también embrismo a la actitud femenina complementaria al machismo, donde la mujer entonces es la que toma el lugar de gobierno en la casa en vez de ser el hombre. La mayoría de las mujeres aceptan el machismo como un hecho imposible de cambiar y se resigna a vivir según esas reglas de juego. Pero lo que surge cuando no pueden cambiar aquello que ellos dicen que es incambiable, entonces se toma una posición totalmente de fuera del balance y de los parámetros de la palabra de Dios. El matriarcado toma entonces el lugar de la autoridad y gobierno en el hogar por la ausencia del hombre. Y como el hombre no está, entonces la mujer tiene que tomar el papel del hombre y de la mujer, y entonces al ella sentirse, ¿no?, ofendida, herida, maltratada, engañada, y la ausencia de ese hombre en la relación, entonces ella abarca toda la autoridad del hogar. Claro, y al abarcar la autoridad en el hogar, entonces esto hace que los hijos vuelquen su enfoque de admiración a la mujer, claro, a su madre. Y esto crea un vínculo de fidelidad enfermizo, porque ese vínculo que se forma al ellos sentir que están totalmente desligados del padre, porque el padre está ausente, porque no está presente dentro de una relación emotiva con ese hijo para guiarlo, para aconsejarlo, para enseñarlo, y encima de esto su ausencia se debe a una infidelidad. Ven a la madre como una víctima del padre. Entonces toman un cierto despecho, cierto coraje en contra de ese padre, y ven a la madre con compasión, con pena. Entonces creen que deben de volcar esa admiración y esa fidelidad a la madre, creando una codependencia enfermiza de la mamá. Entonces ese sacrificio llega a ser para ellos una idolatría. No saben distinguir o separar lo que es una relación materna de lo que es una relación de esposa. Unen las dos cosas. Entonces ya no puedo ver a mi mamá simplemente como mi mamá, sino que la veo como una mujer sufrida, como una víctima de la injusticia a manos de ese marido que es mi padre, pero que veo su papel de padre y de marido unísono. No lo puedo separar, por lo tanto no puedo mostrar honra y respeto hacia esa autoridad. Y mi lealtad entonces como hijo va a ser simple y sencillamente para mi madre. Esas consecuencias de esas condiciones es que se crea una anomalía en la manera en la que nosotros nos relacionamos entonces con nuestra madre, y crecemos como hijos con una mentalidad de responsabilidad, no simplemente de honra hacia la madre, sino de que el hombre tiene que, como hijo, tiene la responsabilidad de protegerla hasta el fin de sus días, haciéndolo de esta manera responsable a él financieramente y también físicamente de lo que va a acontecer con la vida de su madre, porque es una mujer sola. Y el fenómeno es este entonces, que las mujeres entonces crían hijos para ellas, no hijos para que tomen la libertad y puedan crear entonces su hogar. Así es. Entonces siempre está esa conexión. No que la mamá, no que mi mamá.
Y eso entonces lo que hace que causa mucha dificultad en la relación matrimonial. No estamos diciendo que yo me tengo que olvidar de mi madre, porque la palabra habla de honra. Así es. Pero es crear esa conexión de que no se pueden separar y que no pueden desligar emocionalmente, y que él entonces se pueda entregar a sostener, a dirigir, a amar a otra mujer. Así es. Este tema es muy interesante y debemos de hablarlo con mucha delicadeza, porque hay una raya muy fina en el mal entender lo que se está diciendo. Otra vez quiero aclarar, como decía mi esposo, no queremos decir que el hijo no debió honrar a su padre y a su madre, porque es un mandato de la palabra de Dios. De hecho, es el primer mandamiento con una promesa. Sin embargo, este compromiso de honrar no quiere decir que debo poner a mi mamá o a mi padre, en el caso de una hija, en un sitial erróneo que afecte mi relación entonces cuando esté formando una familia con mi cónyuge. Así es que en breve nosotros regresamos desarrollando este tema con mucho más. Edificadores. Elección, el propósito, el pacto y la bendición son dadas a los padres, heredadas por los hijos y perpetuadas en su descendencia para siempre. En este libro, llamado El Dios de las Generaciones, el pastor Carlos Jiménez, a través de la palabra, presenta de una manera práctica los principios que te ayudarán a perpetuar la obra de Dios en tus hijos, los hijos de tus hijos y hasta mil generaciones. Debemos de honrar a nuestros padres, sino que la palabra de Dios tiene un lugar específico. Y cuando yo me caso, dice la Biblia, yo tengo que dejar a mi padre y a mi madre y unirme, ¿no? En mi caso, a mi esposa, y mi esposa debe de unirse a mí. Y por eso es muy claro la palabra de Dios con respecto a cómo nosotros debemos de desligarnos de nuestro hogar para fundar nuestra propia casa y continuar entonces extendiendo la familia. Pero el matriarcado tiene algo muy deforma a la familia, porque le da a la madre una autoridad exclusiva y le otorga la lealtad primaria de sus hijos. Es lo primero que queremos enfatizar. La deforma a la familia porque solitaria y abandonada tiende a apoyarse emocionalmente sobre sus hijos, que por ser tiernos se deforman, creando una codependencia de ella. Y eso es a eso nos referimos, a esa malsana relación con los hijos. Tenemos que tener una relación. Nuestros hijos, nosotros no los disciplinamos para que aprendan a obedecer a nosotros, sino para que aprendan a obedecer a Dios. Así es. Hay una diferencia muy grande en ese sentido. Y quiero que repitas eso otra vez. No disciplinamos para que nuestros hijos no obedezcan a nosotros, sino para que aprendan a obedecer a Dios y su palabra. Y si obedecen a Dios y su palabra, siempre entonces nos van a honrar. Así es, así es. Poderoso ese pensamiento. Su carencia de identidad la lleva a caer en el egoísmo, criándolos para ella, para complacerla y cuidarla en su vejez, ya que no se puede fiar de su marido. Y esto es lo que hace el machismo, ¿ve? Como el machismo no está ahí, está ausente en la relación. Entonces la mujer tiene que buscar un mecanismo de defensa y dice, oye, ¿cómo yo voy a sostenerme? E inconscientemente, ¿no? Cuando llega su vejez, cuando ya lleguen los años donde la persona no pueda trabajar, entonces busca un mecanismo de esa conexión con los hijos para que los hijos siempre tengan cuidado de ellas, en vez de ser el esposo, el marido, que debe estar ahí presente. Entonces, en estas familias disfuncionales, los hijos quedan profundamente dañados emocionalmente. Al ser dañados emocionalmente, obviamente no pueden manifestar un comportamiento adecuado cuando ellos crecen ante la sociedad y ante una familia. Los niños no pueden suplir las necesidades emocionales de sus madres, por mucho que lo traten. Y en ese sentido, entonces, podemos criar hijos que están frustrados porque reciben una demanda emotiva de una madre que ellos no tienen la posibilidad de sustentar ni de suplir. Se polarizan a favor
de casi siempre las madres. Y al casarse, nadie verdaderamente deja a su madre y pocos saben cómo honrar a un padre. Bien difícil eso. Sí, lo que nos desliga totalmente de lo que realmente fuimos creados para hacer. Porque el diseño de Dios es tener un Padre en los cielos. Cuando nosotros no sabemos honrar a nuestro Padre, por la razón que sea, fuera porque el Padre lo abandonó, porque no lo conoció, porque lo violentó, porque lo maltrató, porque lo abandonó, por la razón que fuese, entonces tampoco sabremos honrar a nuestro Padre en los cielos, porque la única manera de poder entender lo que es la paternidad para nosotros, porque no podemos ver a Dios como Padre físicamente, lo que tenemos como referencia es a un Padre en la tierra. Entonces esto va mucho más allá que simplemente de formar una familia como creación, sino que va mucho más profundo, es de formar en ti, es distorsionar en ti la capacidad de poder entender y conocer a tu Dios, que todo lo creó para que todo lo tuvieras antes de que tú y yo existiéramos. No te vayas, continuamos con este pensamiento luego de esta breve pausa. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Muy bien, hablamos acerca de cómo este patrón de comportamientos y este mal ejemplo en el machismo y en el matriarcado realmente una de sus razones es tratar de desligarnos de lo que es realmente lo que es el Padre Celestial, ¿no? Eso es lo que hablábamos antes de la pausa. Y esta distorsión en la mujer trata varios puntos. Uno de ellos es tratar de asumir el papel de padre cuando mi función es ser una madre. Una madre es la que nutre, un padre es el que enseña, es el que protege, es el que provee. Otros le otorgan a sus madres un papel indebido en sus futuros matrimonios. Y hemos visto alrededor del mundo muchos matrimonios que se han quebrado y han tenido que romper el pacto porque hay madres que no han sabido guardar su línea de límite y quieren constantemente guiar y dirigir el matrimonio de sus hijos. Y no solamente eso, sino que tú ves, por ejemplo, madres que si no se le da el lugar que ellas creen que deben de tener y que si su opinión no cuenta en la relación ya de un hijo que se casó, oye, hacen la guerra y se plantan y hacen lo peor, que traen influencia al corazón de ese hombre, y entonces para que él pueda tomar el lado de ella, en vez de empujarlo a que se desligue de ella y forme una nueva familia. Así es. Y por eso que el matriarcado y el machismo se perpetúa por esa retroalimentación que viene de la ausencia de un padre, pero el control emocional de una madre. Y entonces eso se retroalimenta y el ciclo no se acaba. Pero en el nombre de Jesús, yo creo que estamos ganando entendimiento con esto. Y por eso, desde su infancia, ¿no? Su infancia enfermiza les impide asumir de adulto los roles matrimoniales debidos. Entonces, por eso tú ves hombres que entonces no pueden mantener un matrimonio y al final entonces caen en infidelidad, en adulterio, en abandonar el pacto que habían hecho. No pueden sostener por esa malcrianza que se le ha dado. Y por eso decimos acá que el matriarcado transforma el amor materno en una codependencia emocional entre madres e hijos. Y eso no lo podemos hacer. No podemos transformar el amor materno a ese nivel. Sí, porque lo que hace esto es entonces que sin darse cuenta e indirectamente se vuelve un ídolo para el hijo, la madre. Claro. Y hablamos en una programación anteriormente que por eso vemos que
constantemente para representar a Jesús o para hablar de Jesús, siempre se toma desde una imagen de una madre cargando a un niño. Nunca puede crecer de acuerdo a esa imagen. Está estableciendo que el niño no crece. Incluso muchas personas que practican diferentes religiones entienden que para comunicarse con Jesús tienen que hacerlo a través de la madre. Así es. Porque si la madre no intercede, Jesús no va a escuchar. Por eso, por la relación malsana. Exactamente. Y mire qué sutiles. O sea, lo que está diciendo es que la madre nunca deja de tener la influencia y que al final el hijo va a terminar haciendo lo que la madre está diciendo. Es fulminante. Amados de mi corazón, tenemos que abrir nuestros ojos Que se abran en nombre de Jesús. a esta realidad. No estamos denigrando la autoridad y lo que realmente somos como padres y como madres, porque yo soy madre de 4 hermosas criaturas que el Señor me dio y que nos dio a nosotros. Pero mi papel como una madre es realmente impartir a mis hijos el verdadero diseño de lo que Dios depositó en nosotros. Es llevar a mis hijos al diseño de lo que Dios originó. Es enseñarle a mis hijos correctamente a vivir la palabra de Dios. No es crear una dependencia de ellos para mí, ni de mí para ellos. Es enseñarle a honrar al Padre, porque cuando los dirijo al Padre, cuando no quiebro esta relación aquí terrenal con su Padre, entonces ellos pueden tener una relación también con el Padre Celestial. Aunque en los cielos no existe este asunto de tener una madre y un padre, sin embargo, en el cielo hay un Padre. Y cuando nosotros estemos en la eternidad, conviviendo con esa Trinidad maravillosa de Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestros hijos tienen que tener la capacidad de haber aprendido correctamente en la tierra a vivir con un Padre, para que puedan vivir correctamente en la eternidad con un Padre celestial. Tienes un poder maravilloso delegado por Dios. No lo dejes de utilizar. No es que minimices, no es que no desarrolles una hermosa relación con tu hijo, con tus nietos. Es que lo hagas de una manera veraz. Es que lo hagas desde el origen de lo que Dios estableció. Y no lo hagas amarrada o abrazada a patrones destructivos que al final del día destruirán tu familia y harán de tus hijos personas incapacitadas para vivir plenamente de acuerdo a lo que Dios intencionó en la creación. Amados, tenemos que entender y reconocer que muchas cosas han sido distorsionadas. Tenemos que llegar a la realización de que hemos actuado y ejercido enseñanzas con patrones enfermizos y tenemos que volver nuevamente a la verdad, establecer verdad, porque sobre la verdad Dios fundamentó los cielos y la tierra, y esa verdad todavía lo sostiene. Así es que sirva esta palabra en el día de hoy para liberarte de toda enseñanza malsana, para liberarte de toda enseñanza y de toda influencia que vino para enfermar tu corazón, para herirte, para incapacitarte de ser la hija, la mujer y la esposa, por ende la madre que Dios intencionó que tú y yo fuéramos. Tenemos un poder maravilloso y una autoridad que Dios nos dio para que juntamente con el esposo, con el cónyuge, con el padre de tus hijos, fuera ejercida. Es una autoridad unánime. No tenemos que hacer ver mal al padre de nuestros hijos para nosotros ganar una autoridad. No funciona de esa manera en Dios. Así es que yo te invito a que hoy identifiques y te puedas arrepentir de todo lo que has utilizado o manipulado de una manera incorrecta para ganar la aprobación y el favor o el amor de tus hijos. Y simple y sencillamente en este día puedas, abriendo tus ojos, acatar esta maravillosa verdad que te hará vivir plena. Y entonces,
cuando hagas la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, podrás vivir una vida plena en el Señor. ¿No sería maravilloso? Padre, oramos en este día que esta palabra encuentre cabida en los corazones y que sobre todas las cosas abra los ojos del entendimiento para poder vivir como Cristo lo hizo, mostrando al Padre sujeto a autoridad y ejerciendo autoridad. Gracias, mil gracias por estar ahí, por la aceptación de estar con nosotros esta media hora de programación. Te invitamos a mantener la conexión con nosotros a través de nuestras redes sociales y a compartirnos cómo ha bendecido tu vida esta programación del día de hoy. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Edificador.